Hola, te doy la bienvenida al curso de Fundamentos de Lenguajes de Programación. Soy la profesora Carmen Ortega, que te ayudará durante las próximas semanas a que comprendas y te familiarices con la materia. Durante las próximas 4 semanas vamos a conocer las reglas, sintaxis y estructuras del lenguaje de programación de visualbasic.net. Pero antes debemos hacer un pequeño repaso sobre conceptos básicos, prerequisitos dados durante la materia Fundamentos de Programación. Comencemos. Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué serán fundamentos de programación? Bien, los fundamentos de programación son las bases comunes a todos los programas. Es lo primero que tendrás que aprender incluso antes de elegir el programa con el que quieres programar. Tenemos dos tipos de lenguajes en fundamentos de programación: el lenguaje de bajo nivel y el lenguaje de alto nivel. El lenguaje de bajo nivel es el lenguaje más cercano al idioma del ordenador y son muy complicados, casi como el código del ordenador, y poco usados. Conocido como el código o lenguaje de máquina, un código que el ordenador pudiera interpretar a través de el código binario de unos y ceros. Lenguaje de alto nivel. Es el lenguaje que permite dar órdenes al ordenador, con un lenguaje parecido al nuestro. Entre ellos tenemos Visual Basic, Pascal, que casi no se usa, Logo, C++, JavaScript, etc., entre otros. Python también. Java es otro de los tipos de lenguajes de alto nivel. Y siempre, casi siempre, sus comandos o las órdenes que se le dan al ordenador son palabras en inglés. O sea, su estructura está basada en el idioma inglés. Por eso que vamos a encontrar comandos en estos lenguajes de alto nivel como run, open, type, print, ¿verdad? Normalmente se trabajan en el idioma inglés. Los programas de alto nivel como GML o el Java son programas interpretados, es decir, que analizan y ejecutan instrucciones por el propio programa directamente. Pero hay otros programas de alto nivel que también necesitan ser ayudados por un software que se le conoce como compilador. Un compilador es un programa software que se encarga de traducir el programa hecho en el lenguaje de programación al código del ordenador para que entonces él lo entienda. En este sentido, vamos a estudiar los fundamentos de programación como un dirigido a cualquier elemento o lenguaje de alto nivel. Si usted se puede observar, voy a usar la pizarra, ¿verdad? La primera etapa es la etapa de edición. En esta etapa entra el programa fuente, de código fuente, en la programación con la sintaxis con que tú desarrollaste el lenguaje o el programa con el lenguaje de programación. Luego tiene que ser, ¿verdad?, sometido a un tratamiento por un segundo software que se le conoce como compilador. Es la segunda etapa, en donde al compilarlo o al ejecutarlo, lo que va a hacer es que lo va a traducir, ¿verdad? Y lo va a convertir en lo que le llamamos un programa objeto. La salida de la etapa del compilador se convierte en el programa ejecutable. Normalmente la extensión de este programa es .exe. Y este programa ejecutable, que es la etapa del enlace, la tercera etapa,
Se le conoce como también la etapa del enlazador. Ciertamente enlaza entre el código fuente y el código objeto, dejando el programa listo para que cuando yo lo ejecute, él automáticamente dé un resultado. ¿Qué serán programas y algoritmos? Los lenguajes de programación cuentan todos en su haber con un juego de instrucciones. Una instrucción no es más que una orden que nosotros le damos a la máquina. Entonces, un programa no es más que una secuencia de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación pensando, ¿verdad?, cómo resolver algún tipo de problemas. La forma con el que se resuelve los problemas es lo que se le llama algoritmo. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Normalmente, por ejemplo, si tengo un problema de quiero sumar dos números, quiero el resultado de la suma de dos números. Ese es el problema. Ciertamente, este algoritmo va a ejecutar una serie de pasos, entre esos va a leer los datos, va a procesar los datos y por último va a dar el resultado de la suma. Entonces es el orden natural en que vaya a ejecutar el programa y el algoritmo. Por ende, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos a seguir para resolver un problema. Aquí en la figura podemos observar cómo se está programando en Python, ¿verdad? Se define una función, tenemos dos variables, el valor A y el valor B. Luego al A se le asigna el valor 2A. Luego a B se le dice que es la potencia al cuadrado de B al cuadrado. Y C es la suma de A más B asociativamente dividida entre A. Y luego lista la función, cuenta, entra en un ciclo de while, imprime la lista, adiciona nuevamente un valor y retorna a la lista. Y llega un momento en donde se le pone comentarios. Cuando se pone el hashtag por delante, es un comentario dentro de Python. Ese es para que tengamos una idea de la secuencia, ¿verdad? La descripción de cada paso no me lleva a ambigüedades, dice. Los pasos son absolutamente explícitos y no inducen a error. El número de pasos es finito. Tienen un principio y un fin. Según lo visto, una mejor definición de algoritmo sería: un algoritmo es una sucesión finita de pasos, no instrucciones como en los programas, no ambiguos, que se pueden llevar a cabo en un tiempo finito. Aquí lo tenemos nuevamente, les pusimos un ejemplo. Ciertamente este es un ejemplo en JavaScript. ¿Okay? Tiene una serie de pasos, está definida de manera inicio y fin, es finita, no debe haber ambigüedades y pues lo más importante es que debe correr en un tiempo finito. ¿Ok? ¿Cómo construir los algoritmos? ¿De qué manera los podemos hacer? Dice que los algoritmos se pueden hacer o construirse de dos formas. El diagrama de flujo. Un diagrama de flujo, una representación gráfica de un algoritmo, ¿verdad?, que expresa los pasos de este algoritmo mediante un esquema con unos símbolos establecidos. Aquí, por ejemplo, tenemos la cajita, que es un proceso, ¿verdad? Esta que está aquí. Y tenemos la decisión. Y decimos, si entra aquí y hace tal cosa, regresa. Pero si no, es falso, entonces hace la siguiente acción. Está representada de manera gráfica a través de símbolos. Un diagrama de flujo debe proporcionar una información clara, ordenada y concisa de todos los pasos a seguir. La segunda forma en que yo puedo construir un algoritmo es con la forma pseudocódigo.
es una forma de escribir los pasos, pero de forma más cercana al lenguaje de programación que vamos a utilizar, pero en nuestro idioma, en el lenguaje humano. Es bueno utilizar el pseudocódigo porque él ayuda a asimilar con más facilidad las ideas básicas. Veamos un ejemplo. Aquí hay un pseudocódigo que dice proceso resolvente, está leyendo la variable A, B y C, ¿verdad? Después hace una asignación a una variable discount, que es la multiplicación de las variables ya leídas. Luego pregunta si una de estas variables es menor. Si es menor, entonces hacen 2 o 3 acciones, escribe, finaliza ese proceso y va al fin del proceso. Si no fuera menor que la operación que dice allí, pues entonces siguen el ciclo, ¿verdad? Hasta que se cumpla la condición y finalice. Ahora tenemos aquí unos videos que me gustaría que usted observara, analizara, estudiara en casa. Son exactamente videos asociados sobre qué es el framework, para qué se usa el framework. ¿Por qué? Porque primero debemos empezar por la comprensión de que este es un set de herramientas que me permite desarrollar de una manera más eficiente, más rápida, me permite integrar varias plataformas, varias opciones, ¿verdad? Y me minimiza el tiempo, me minimiza los errores. Entonces, tenemos que partir primero de la comprensión de qué es un framework y pues para eso le vamos a dejar estos videos de autoestudio para que los puedan revisar, y en la siguiente clase de conexión, de presentación del curso que haremos en esta semana, pues podremos intercambiar sobre qué vimos durante los 3 o 4 videos que dejamos instructivos para afianzar el material dado el día de hoy. Reflexiones. La primera ventaja de usar .NET Framework es muy similar a 2 lenguajes y fácil de trabajar al mismo tiempo, lo que facilita la transferencia de proyectos a otra plataforma de programación. O sea que yo puedo hacer un código y no es que lo voy a desechar, es un código reusable. Eso minimiza tiempo y esfuerzo. Y segunda ventaja de usar .NET Framework es que pueden integrar fácilmente en múltiples plataformas los datos, ¿verdad? Los datos pueden ser integrados con una PC, una laptop, un smartphone, una tableta y mucho más. Y la tercera ventaja es la seguridad, que es extensa. La seguridad de la extensa .NET Framework, los desarrolladores y los administradores de sistemas pueden configurar el nivel de seguridad, permitiendo a las organizaciones a liberar la necesidad de seguridad, ya que solo se puede establecer directamente. Hay muchas opciones disponibles, como todo, desde HTTP, XML, TCP/IP, IP y SOAP. Se puede utilizar para administrar el software en cuestión. Gracias por la atención el día de hoy y nos vemos en nuestra próxima cápsula. Hasta luego.